Buenas caballistas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gema Caballo y hoy os traigo la segunda parte de la potra Iris. La primera parte fue cuando le pusimos la montura por primera vez. Pues hoy os traigo la primera monta que se le hizo a Iris, ¿vale? Paso, trote y galope, si no recuerdo mal. Os explicaré cómo hacer una primera monta a un potro para que no aprenda a defenderse. Así que atentos y ¡vamos allá! Para hacer una primera monta a un potro es muy importante que este potro sepa ir bien a la cuerda y obedezca a las órdenes de voz. Se trata de hacer una primera monta respetuosa, ya que depende de la primera monta será la vida del caballo con los jinetes. Por lo tanto, la primera vez no tiene que ser el jinete quien dirige el caballo, sino la persona que está en el suelo, ya que si no sería demasiada información para el caballo. Primero de todo tiene que aceptar el peso del jinete antes que aceptar sus ayudas. Hay que estar seguro de que la potra no se va a asustar. Este es el segundo día que intentamos montarla, ya que el primer día, al dar el saltito para intentar montarla, se asustó bastante y lo dejamos para otro día. Es por eso que vamos dando saltos y nos colgamos un poco de la montura. Hoy parece más relajada, así que es un día idóneo para hacer su primera monta. Después de haber dado cuerda previamente, se coge a la potra al centro y mientras la persona de abajo está muy atenta de que la potra no se asuste, el jinete intenta subir, haciendo varios amagos a subir por si pasa algo pueda saltar enseguida. Este es el momento de leer su lenguaje corporal. Depende de lo que nos diga el caballo, pasaremos la pierna y acabaremos de subirnos o lo dejaremos para otro día. Subirse por primera vez a un potro y que el potro empiece a botar, a intentar tirar el jinete, no es una buena doma, ya que el caballo acepta al jinete por cansancio, ya que son jóvenes y no pueden estar mucho tiempo botándose y corriendo para intentar tirar el jinete. Una buena doma es que el caballo acepte al jinete sin presión. De esta manera tendremos un caballo noble, un caballo entregado. El buen domador no es aquel que se aguanta mientras el caballo intenta tirarlo, sino es aquel que se sube por primera vez a un caballo y éste lo acepta. Como siempre digo, las primeras veces de todo les marca al caballo de por vida, así que más vale tomarse su tiempo y hacerlo bien. El lenguaje corporal de Iris nos dice que está bastante tranquila, así que intentamos acabar de montar. Como podéis ver, intentamos pasar la pierna por si hay alguna reacción por parte de Iris al levantar la pierna. No vemos nada que sea fuera de lugar. Aún así, volvemos a bajar para acariciarla y tranquilizarla, que todo lo que está haciendo es correcto y no tiene por qué ponerse nerviosa. Al ver el lenguaje corporal de Iris que está más o menos relajada, finalmente decidimos subirnos arriba, con mucho cuidado y con mucha delicadeza, sin tocarle la grupa a la hora de pasar la pierna. Una vez se pasa la pierna, es muy importante no tocarle los lados al caballo, ya que lo único que queremos ahora mismo es que acepte el peso del jinete y vaya hacia adelante con el peso del jinete. En este momento, el que tiene que dirigir el caballo es la persona que está pie al suelo. Si solo montarnos le metemos las piernas y la cogemos de la boca, la yegua se va a estresar y, como es normal, intentará tirar la persona que le está molestando arriba. Así que en una primera monta la prioridad es que acepte el jinete sin hacer nada raro ni intentar tirarlo. Hay caballos que cuando se suba al jinete no hacen nada, pero cuando empiezan a andar o se mueven es cuando les coge las ganas de botarse porque sienten que arriba hay alguien que se mueve.
Así que los primeros pasos hay que estar muy atentos por si la yegua intenta escaparse. Lo suyo es hacerlo en un sitio reducido, por si sale a correr no tenga mucho sitio para correr. Y si es redondo, mucho mejor, porque no tendrá esquinas donde pararse. Nosotras lo hicimos como pudimos en una pista que reducimos con hilos eléctricos. Primero de todo hay que enseñar a ir al paso a la potra. Y para eso nos ayudamos de la persona que está en el suelo. Es la que la guía, paseándola por el ramal mientras va sintiendo la persona que tiene encima. La única función del jinete es no caerse, ya que si la potra hace algo en su primera monta y el jinete se cae, es algo que también marcará de por vida al caballo y sabrá que haciendo estas cosas podrá tirar el jinete. Así que apretarse mucho de piernas de rodilla hacia arriba y dejar los talones sin contacto con el caballo. Podéis ver las piernas de Montse que no tienen contacto con el caballo para no agobiarlo. Al no tener que dirigir a la potra, sus manos están cogidas a las crines para que haya más seguridad y no pueda caerse. El jinete la va acariciando y hablándole con voz suave desde arriba, para que la potra vea que no pasa nada, que no hace falta tener miedo, que no nos vamos a poner ni agresivos ni nos vamos a enfadar. Simplemente la estamos desensibilizando a llevar a una persona en su dorso. Hay que tomarse su tiempo en pasearla del ramal con el jinete encima, ya que ella tiene que ir tranquilizándose y acostumbrándose a ello. No es cuestión de subirse arriba y ponerla a correr enseguida. La potra tiene que ir asimilando cada paso que estamos dando. Dejándole su tiempo nos va a dar menos problemas a la hora de cambiar de aire. Fijaros cómo Montse la va acariciando para ir tranquilizando su nueva etapa. Los talones de Montse no entran en ningún momento en contacto a la potra. Desensibilizarla a los talones es algo que hay que hacer más adelante. Cuando hemos visto que paseándola del ramal más o menos va bien y no ha hecho ninguna tontería, entonces es momento de ir alejándose de ella, para que vaya asimilando caminar sola sin una persona al lado. Aquí podréis entender el por qué digo que un caballo tiene que ir muy bien a la cuerda para su primera monta, porque será la persona que está bien al suelo la que le indicará cuándo tiene que cambiar de aire y cuándo tiene que bajar de aire. La persona que está a pie al suelo tiene que ser muy delicada en sus movimientos, ya que al hacer un movimiento brusco y quizás ponerse a trotar y notar el jinete encima, se puede estresar y apretar a correr sin control. Si el potro ha sido bien domado a la cuerda y va con la voz, con las simples indicaciones de la persona que está al suelo, tendría que ser bastante para que el caballo cambiara de aire, caminara y no se parara. Podéis observar que yo no tengo ninguna tralla ni fusta para que vaya hacia adelante. La hago ir hacia adelante con mi presión corporal. Con la otra mano donde tengo sostenida la cuerda, si se para, la estiro y le doy presión de la grupa hacia adelante. Si vemos que la potra va respondiendo bien, cada vez le doy más cuerda y le voy haciendo presión corporal en las espaldas para que vaya abriendo el círculo. Le voy a pedir trote con la voz. Como podéis ver, mi cuerpo está bastante relajado, no la presiono, porque la yegua no necesita presión corporal para que vaya al trote, ya que obedece mucho a la voz. Como todos los pasos anteriores han sido bastante respetuosos, la yegua acepta el trote como algo normal, aunque puede ser que algún que otro caballo se extrañe un poco a la hora de trotar y sentir el jinete arriba. Pero siempre hay que hacer trote levantado,
Primero, para proteger su dorso, ya que al ser un potro no lo tiene musculado. Y segundo, para que ella vaya más cómoda. Como podéis ver, nos aseguramos de que la potra obedezca a la orden de bajar de aire, de trote a paso. Iris está respondiendo bastante bien a su primera vez. Seguimos con el trote para asegurarnos que no va a hacer nada raro. Si viéramos que Iris estuviera asustada, estuviera incómoda o estuviera estresada, aquí se hubiera finalizado la primera monta. Pero como podemos ver, Iris va hacia adelante como si no tuviera jinete, así que vamos a probar un poco más. En los potros nunca te puedes poner una meta, ya que ellos mismos te dicen hasta dónde puedes llegar y hay que saber leer un poco lo que es el lenguaje corporal de ellos. Tampoco hay que olvidar premiarlos muchos. En los potros sobre todo hay que saber comunicarles que lo han hecho bien. Una de las mejores formas para decirles que lo han hecho bien es dándoles descanso y acariciándolos mucho. Observar su cola, observar sus orejas, observar la altura de su cabeza, todo eso nos indica que está tranquila, relajada. Si de lo contrario la potra estuviera nerviosa, tendría la cabeza más alta, la cola no pararía de moverla y las orejas tiradas hacia atrás, atenta del jinete. En cambio, Iris tiene las orejas hacia los lados, relajada, la cola también la tiene bastante quieta y la cabeza no la levanta mucho. Eso nos indica de que Iris no está estresada. Entonces podemos pedir algo más, así que vamos a por el galope. Suelto algo más de cuerda y empiezo a pedirle galope. Esta vez sí que tengo que utilizar un poco la presión corporal con la mano y la cuerda sobrante, ya que es un sitio un poco reducido y a la potra le cuesta salir al galope por falta de equilibrio y resistencia. La potra se cae al trote, es algo normal, es un sitio reducido y además con peso en su dorso. No la reñimos, todo lo contrario, hasta ahora ha ido muy bien y no ha hecho ningún amago de querer tirar al jinete, así que hay que conformarse, simplemente volvemos a pedir galope para que vuelva a salir al galope. La potra necesita su tiempo para salir al galope, es normal que acelere su trote antes de hacer la transición, no tiene equilibrio, no sabe y no hay que olvidar que tiene un jinete por primera vez encima suyo. Después de un par de vueltas es momento de bajarla al trote con la voz, sin utilizar las riendas. Puedes observar que hace caso y Monse la acaricia mucho por lo bien que lo ha hecho. Una vez está en el trote, es momento de ponerla al paso y se le pide con la voz de que vaya al paso, aunque tarda un poco, pero termina cambiando de aire. Se la acaricia muchísimo, se la premia muchísimo, podéis ver ella que lleva la cabeza más bien baja, va relajada. Si estuviera tensa no tendría la cabeza a la altura que la tiene. Acordaros que cuando un caballo está en alerta lo primero que hace es subir la cabeza. De todas formas, no ha terminado aquí la sesión de trabajo, ya que a los caballos siempre hay que trabajarlos a las dos manos. Así que le damos un poco de descanso al paso para que no se enfríe y procederemos a cambiar de mano. Podéis observar cómo yo me agacho para pedir que venga al centro, es algo a lo que le he acostumbrado yo, ya que era una yegua que no venía mucho al centro y es una técnica que va muy bien para los caballos que son reacios a venir al centro, ya que cuando ven que te agachas saben que viene el descanso, caricias y premios. Procedemos a cambiarle la cuerda larga de lado para poder cambiarla de mano. En estos momentos Iris llevaba un mes con nosotras. Vino cerril, como podéis ver en el vídeo anterior. Era su primera monta. Fue un mes muy intenso de preparación para este día. De sensibilización, confianza con los humanos,
todo durante un mes lo hemos trabajado a fondo. No porque a una mano ya hemos trotado y galopado, hay que pedir directamente trote y galope. En la otra mano hay que tratarla igual que en la primera, hacer los mismos pasos. Aunque para mí es un poco difícil ya que no la tenía acostumbrada a andar del otro lado. Así que después de algunos pasos y ver que no hacía nada, decidimos sacarla ya en plan de darle cuerda. Primero al paso, relajado, a esta mano, que se acostumbre a tener el jinete encima a esta mano, y luego más adelante empezaremos con el trote mientras veamos que Iris sigue relajada. Es muy importante fijarse en la cola. Si la cola la tienen metida hacia adentro, quiere decir que está un poco apretada y por lo tanto puede salir a correr en cualquier momento. Al ver su lenguaje corporal decidimos ponerla al trote para que pueda trotar a esa mano y como podéis ver reacciona bastante bien. Una vez nos aseguramos que en el trote va bien relajada y no se le ve intención de hacer nada malo, entonces es momento de volverla a premiar, bajándola al paso y que descanse un poco. Aunque tengáis la impresión de que a esta mano la hemos trabajado menos al trote que la otra, es porque he recortado el vídeo para que no se haga demasiado pesado. Pero siempre hay que intentar trabajar las dos manos por igual. Después de hacer algunas transiciones de trote a paso y de paso a trote, ha llegado el momento de empezar a galopar a esta mano. Nuevamente le vuelvo a dar la orden del galope, Iris obedece. Siento decepcionaros si esperabais un espectáculo a la hora de la primera monta de la potra, ya que a veces se ven gente que monta a los potros y hay un espectáculo de botes y de correr a toda velocidad para intentar tirar el jinete. Este no es el caso. Si hay una buena doma base, esta actitud que puedan tener algunos potros se puede evitar. No siempre, pero la mayoría de veces. Una vez superado el primer día, es cuestión de cada día que se trabaje juntar las ayudas de voz que da la persona que está a pie al tierra con las ayudas del jinete y así poco a poco ir retirando la voz y que se queden solo las ayudas del jinete. De esta manera el caballo aprende a escuchar las ayudas y las va relacionando con una acción. Después de enfriarla un poco, viene el momento de desmontar y dejarla tranquila. Como veis, voy acortando la cuerda e Iris no se para, entonces tengo que agacharme y se para de golpe. Son trucos que le enseño a algunos caballos que tienen estos problemas y no quieren parar o no saben parar del todo y venir hacia el centro. Aquí termina su primer día de monta de Iris. Un año después, que es cuando estoy grabando este vídeo, Iris aún no sabe lo que es botarse y aún no sabe lo que es tirar al jinete. Si queréis que os siga contando la aventura de Iris en el proceso de la doma, ya sabéis lo que tenéis que hacer: darme like, suscribiros y motivarme para ir haciendo más vídeos. Espero que este vídeo os ayude en la doma de algún potro y empecéis a entender cómo hay que comunicarse con los caballos para que nos entiendan. Nos vemos en el próximo vídeo, caballistas. ¡Hasta pronto!